Buenas noches a todos, bienvenidos a esta reunión. Estamos empezando un formato nuevo de difusión de la numismática de parte del Instituto Federal de Investigadores Numismáticos de la República Argentina. En un día muy especial, porque hoy es el Día del Historiador, y en ese marco recordemos cómo nace ese día. En realidad es una decisión del Congreso Nacional del 2002, pero se refiere a un hecho histórico donde el primer triunvirato, allá por el 1 de julio del año 1812, ordena generar una escritura de los hechos históricos que habían sucedido a partir del año 1810, y el primer trabajo que se edita en ese marco de esa orden es por parte del deán Gregorio Funes, que escribe la historia civil del Paraguay, Buenos Aires y Tucumán. Y a partir de ahí, distintos estadios, distintas etapas políticas de la historia han llevado adelante el registro de los hechos históricos, más allá que la historia se viene escribiendo desde la antigüedad, desde que el hombre es hombre. Muchas veces esa historia que pasó de boca en boca y que en algún momento pasa a estar en un papel, en un papiro, en un escrito, en una piedra tallada. Y bueno, nosotros como numismáticos, como apasionados investigadores de la numismática, como de alguna manera apoyando esos hechos de la historia a partir del estudio de una pieza determinada, que puede llegar a ser una moneda, un billete, una medalla, una ficha, un vale. Eso detrás de toda esa pieza hay una verdadera historia. Y bueno, el día de hoy, como para empezar este ciclo de conferencias que FINRA quiere llevar adelante a través de un lema que se llama Hablemos de numismática. La idea es empezar con una de las ramas que no son propiamente las principales de la numismática clásica. O sea, vamos a hablar de exonumia, que justamente es una de las ramas de la numismática. Voy a presentar el PowerPoint para que lo tengan. Y esta charla se llama Estudios de Exonumia, los vales metálicos circulados en economatos mineros de Argentina, siglos XIX y XX, en este ciclo que inicia hoy, que se llama Hablemos de Numismática. Este ciclo se irá repitiendo periódicamente, ya daremos a conocer fecha y tema, así como los conferencistas de ese momento, y la idea es ir recorriendo distintas cuestiones que hacen a la numismática. Hoy empezamos por esto, pero bueno, iremos variando de temas como para que todos los públicos se sientan de alguna manera integrados o se sientan interesados en los temas que vamos exponiendo. Por supuesto, de todo lo que se diga, hay mucho más por escribir. Creo que la exonumia tiene muy poco escrito. Eso se debe a varias razones. En primer lugar, porque históricamente la exonumia, o lo que tiene que ver con fichas y vales, siempre estuvo asociado a un coleccionista que acumuló piezas, pero nunca se dedicó a investigar el por qué existió la pieza, cuál fue el sentido de su circulación, o en qué época, en qué periodo se utilizó. Y bueno, el Centro Numismático de la Sierra del Tandil se ha destacado siempre por tener personas que son apasionados de la exonumia. Hay verdaderos especialistas en el coleccionismo de fichas, y se ha generado a partir de este centro numismático, que está en mi ciudad, de Tandil, mucha información. Hemos obtenido 2 premios Cocoderman, con publicaciones, el primero del doctor Rodolfo Franzi con respecto a vales papel, y el segundo, que es justamente un tema que tiene que ver con esto, que son los vales metálicos circulados en Argentina, no solamente en la minería, sino en todas las actividades
entre los siglos XIX y XX. Por eso me toca hablar de esto y quería decirles el por qué hablar de una ficha de minería. Porque justamente mi paso, como generalmente le pasa a todo el mundo, pasar de un acumulador de piezas a un numismático, realmente es por un hecho determinado, por un interés especial. Y en mi caso fue la primera pieza que a mí me llegó a mis manos allá por los fines de los 70, de manos de mi abuelo Juan, que tenía amigos canteristas. Es una pieza de quizás la más bonita o una de las más bonitas del sistema que se usó acá en el sistema de Tandillia. Es el sistema donde más piezas circularon en lo que hace las explotaciones de piedra, que es la ficha de Conti. Es la ficha que tiene el símbolo de la ciudad de Tandil, que es la piedra movediza. Esa pieza a mí me la regaló allá por los fines de los 70, y después, por el tiempo, fueron llegando otras piezas. Por supuesto, llegaron monedas, llegaron otras cosas, pero en realidad eso fue lo que me llamó la atención. Y por eso mi introducción a la vida numismática es a partir de una pieza de la minería argentina. Por supuesto que como antecedente yo tengo que mencionar necesariamente el trabajo, como les mencionaba recién del libro, el trabajo que hicimos junto al profesor Ricardo Hansen, que está presente aquí en la reunión, y que lamentablemente ese libro se agotó rápidamente, y bueno, les puedo decir que estamos trabajando, más Ricardo que yo, pero estamos trabajando en la segunda edición de este libro, que esperemos que hacia fin de año pueda ser editado, para que la gente lo tenga. Por supuesto no va a ser el mismo libro, va a tener una gran parte histórica que se va a repetir, pero vamos a cambiar bastante contenido de ese libro, como para que sirva como complemento al anterior y como cosa nueva para aquellos que no lo tengan, no lo hayan adquirido en su momento. Cuando hablamos de exonumia, tenemos que preguntarnos qué es. Exonumia, en realidad, hay diversos tipos de definiciones. Podemos hablar de exonumia si circunscribimos al tema que nos compete el día de hoy. Exonumia es el estudio de las piezas que circularon y se utilizaron como medio de pago en una economía determinada. Entonces tenemos vales papel y tenemos vales metálicos. Hoy la charla es sobre vales metálicos, donde puedo decir, en Argentina prácticamente la totalidad de las piezas que circularon en la minería son vales metálicos. Hay un solo caso conocido, por lo menos yo tenga referencia, es una ficha de cuero que circuló en la cantera Cerro Leones aquí de Tandil, quizás la última ficha que circuló en la historia argentina con respecto a la minería, y de hecho he tenido la oportunidad de hablar con algún canterista que lo usó en su momento. Estamos hablando de la década del 50, fines de los 40, cuando se utilizan por última vez las fichas. Ya el sentido del uso de la ficha había desaparecido, ya había estrictas normas de cumplimiento con respecto a las jornadas laborales y a las formas de pago a los obreros, por lo tanto el sentido de la ficha ya no daba como para seguir circulándolas. Cuando hablamos de cuándo se manifiesta en la historia del país el auge de la exonumia o el auge del uso de fichas y vales, es justamente hacia fines del siglo XIX, principios del XX, podríamos decir aproximadamente 1850, 1860 hasta 1940, es el auge del uso de fichas, que precisamente es el espacio donde hay un gran auge incluso de casas acuñadores en la ciudad de Buenos Aires, que como Casa Varés o como Bellagamba y Rossi u otras que justamente se dedicaron o le vieron el negocio a esto de acuñar diversos tipos de piezas. Por supuesto que no circularon solamente en la minería, sino que además
es común verlas en la esquila, en los ingenios azucareros, en los obrajes forestales, en diversas actividades, incluso actividades relacionadas con la actividad pública, donde el uso de estas fichas fue generalizado. Y quiero aclarar que no solamente en Argentina, sino en el resto del mundo también. O sea, además que los tokens, llamados tokens, fueron usados mucho tiempo antes en otros países, principalmente en Europa, en Estados Unidos o en Australia. ¿Dónde circularon las piezas? Bueno, después le vamos a hacer un pequeño recorrido en algunas actividades, en algunos emprendimientos mineros, para ver específicamente su pequeña historia y apreciar las fichas que circularon en esos espacios. ¿Qué antecedentes históricos tenemos? Voy a intentar hacer una presentación más amplia para que tengan ustedes una apreciación mejor de los detalles. ¿Qué antecedentes históricos están asociados al uso y abuso, obviamente, de estos medios de pago privados, que lo que hacían era eludir el uso de la moneda de circulación legal? Y obviamente estamos hablando de una época donde las normas de protección del obrero, sean jornadas laborales, horas extras, vacaciones, cobertura en seguridad social, eso no existía, por supuesto. Entonces, hubo realmente un abuso, un uso y un abuso de la ficha, y que obviamente está muy bien representado en el libro de Juan Vialé Macé, que acá tenemos en pantalla. Este libro, Informe de las Clases Obreras, que es un libro que aparece en el 1904, va a hacer un recorrido, este personaje interesante en nuestra historia, va a hacer un recorrido por orden del presidente de todo el país, y va a reflejar en ese extenso informe cuál era el estado de tratamiento de los obreros, si tenían condiciones higiénicas, cuál era la jornada laboral, el tipo de salario que se le pagaba. Y así podemos ir, de la lectura de ese informe, podemos ir tomando una verdadera apreciación de la realidad de esa época. Y era realmente atroz, en general. Es muy poco los detalles que se ven donde se dice que el patrón tenía alguna consideración respecto del obrero. En general, el obrero estaba mal pago, totalmente explotado, las jornadas eran de sol a sol, no había protección de la salud de la familia, trabajaban las mujeres, los niños. Por lo tanto, todo ese tipo de cosas hizo que algunos personajes de la política, como el caso de Palacio, que también tenemos aquí en foto, empezara a generar todo un movimiento político para que aparecieran leyes de protección, para que empezaran a aparecer cuestiones que hagan que el obrero tuviera una mejor calidad de vida. La posibilidad de sobrevida una vez terminadas las jornadas laborales eran muy pocas en algunos lugares. O sea, la gente moría muy joven, había alta mortalidad infantil, y por supuesto eso no estuvo lejos de lo que pasaba en los emprendimientos mineros. Paralelamente a eso se dan situaciones donde la inmigración, el ingreso de mucho europeo anarquista, hizo que generara muchas situaciones de luchas entre los obreros y los patrones, y por lo tanto hubo realmente épocas muy difíciles, donde la relación patrón-obrero estaban rotas, y de hecho Tandil tuvo la famosa gran huelga del año 1908, donde una huelga generada a partir de la discusión o del pedido por parte del sindicato, acá vemos la bandera del sindicato de la Unión Obrera de las Canteras, creado en 1906, va a generar que en el 1908 los patrones hicieran lockout, o sea, una huelga patronal cerrando todas las canteras. Acuérdense que en 1908 estábamos en un periodo donde obviamente los patrones estaban ganando mucho dinero. ¿Por qué? Porque había que embellecer la ciudad de Buenos Aires, preparándonos para el centenario, y por lo tanto
era un gran negocio de los patrones canteriles de la ciudad de Tandil de proveer piedra, de proveer cordones, adoquines para las calles o proveer piedra para los edificios públicos. Por lo tanto, evidentemente, en contra aún de sus intereses, los patrones decidieron generar el lockout y durante 11 meses no trabajaron las canteras de Tandil. Además de eso, tenemos a la FORA, la Federación Obrera Regional Argentina, donde, formada a partir del año 1901, empieza a generar, adoptando las ideas comunistas y libertarias, a generar revueltas, huelgas, grandes huelgas en diferentes rubros en la República Argentina, situación que va a estallar en algún momento con hechos que estaban ampliamente difundidos por los propios diarios anarquistas de la época, como pueden ser estos Tribuna Libertaria y el Comunista. ¿Por qué hablamos de economato? No hablamos de empresa. En realidad hablamos de economato porque es una explotación donde una empresa lo que hace es, a partir del mismo patrón o a partir de la delegación a contratistas, explotar una actividad determinada y donde cada actividad había generado un lugar, como un pequeño poblado, una pequeña población donde vivían los obreros. Los obreros estaban alejados de las ciudades. Se puede decir que eran mini ciudades cercadas, donde se le prohibía a los obreros que trabajaban ahí salir a la ciudad, salir al pueblo. No hablamos de ciudad, en esa época eran todos pueblos. Y bueno, yo siempre me baso en lo que pasó acá en Tandil, que quizás es el lugar donde más se desarrolló el tema de los economatos. Y obviamente la jornada de sol a sol hacía que el hombre, generalmente montenegrinos, españoles, italianos, muy pocos paisanos, eran todos inmigrantes que trabajaban en las canteras, gente muy ruda y obviamente gente que comulgaba con las ideas anarquistas de la época. Y por lo tanto, Tandil fue escenario muchas veces de grandes problemas sindicales y grandes problemas con los patrones que generaron incluso grandes revueltas y obviamente también la participación de la policía reprimiendo y generando muchos muertos en algunos casos. De hecho, se dice que la caída de la piedra movediza responde a una venganza de los anarquistas que a un año de la muerte de uno de los famosos sindicalistas de esa época de la cantera de la movediza había sido reprimido y muerto un año antes. En base a eso le hicieron borrar la piedra porque decían que la piedra era simplemente para que los cogotudos venían a observarla y sacarse la fotografía, mientras debajo, después vamos a ver una foto para que vean referencia a la piedra, cómo se ve debajo esta población de la cantera de la movediza, donde estos montenegrinos debían transpirar de sol a sol, cargando piedra o generando golpes con martillos, con masas y con marrones, que son una masa mucho más grande, y donde obviamente había esa distinción absoluta entre clases sociales, ¿no? Entre el obrero explotado y los ricos que venían, se sacaban la foto en la piedra movediza, que estaba simplemente a unos pocos metros de ese lugar. El pago del salario era moneda privada, siempre se dijo que estos lugares donde se los concentraba a los inmigrantes era para protegerlos, porque decían que la gente de los pueblos se reían de ellos. Ese es el argumento que la familia Conti, por ejemplo, dio cuando yo charlé con su nieta, y en realidad uno debe entender que había de alguna manera un paternalismo de parte del patrón, pero que en el fondo escondía una explotación al obrero que era inmigrante, que no manejaba el idioma del lugar y que regalándole determinadas cuestiones, como por ejemplo darle el lugar para que
para que habite o dándole de comer a determinado horario del día, ya se consideraba como protegido. De hecho, la atención médica no existía en ese lugar. Era un médico que venía cada 15 días a la cantera y si había alguna cuestión de emergencia, se le permitía ir al pueblo a atenderse y, por supuesto, el patrón tenía que ir previamente a observar si esa situación era real. Así que había una dependencia absoluta con el patrón, o sea, le daba alojamiento, le daba la comida, la atención médica y obviamente la proveeduría era el lugar donde se canjeaba este vale, esta ficha, este vale metálico por alimentos, por ropa, por pequeñas herramientas que obviamente los precios eran muy superiores a lo que se podía encontrar en el pueblo. También hay que recordar que estos lugares estaban alejados de los pueblos, por lo tanto, acceder o recorrer un tramo entre el pueblo y la explotación de la cantera era de varios kilómetros y lo único que había era una huella. Entonces no había caminos en ese momento. Entonces, estaban dadas todas las condiciones para que estas pequeñas poblaciones estuvieran aisladas completamente y ahí el patrón, por supuesto, aprovechaba. Bueno, acá lo que tienen son algunas leyes sociales de la época, como para que tengan referencia. Fíjense, la ley de residencias aparece en el año 1902, justamente como contrapartida a los reclamos anarquistas. Justamente la ley de residencia lo que hacía que aquel inmigrante que era encontrado generando disturbios, lo que se hacía era castigarlos echándolos del país. El trabajo de las mujeres y los menores recién va a aparecer en el año 1907. La organización del trabajo recién se va a organizar en 1912. La Caja Nacional de Jubilaciones aparece en el año 1921. Lo que por ahí nos interesa más a nosotros por el tema, el pago en moneda nacional, o sea, la eliminación de lo que es el uso de vales y fichas, aparece en 1923. Les decía, estaba contando que había leyes sociales de la época, que obviamente son posteriores a todos los hechos que vamos a ver en los diferentes establecimientos mineros, hecho que se repetía en establecimientos azucareros, ingenios forestales, plantaciones de tabaco, en la esquina misma. Entonces, fue una época donde obviamente el uso de las fichas se generalizó y se utilizó para la explotación. No tenemos en el caso de las mineras el uso de fichas ración, aquellas fichas conocidas como en kilos de carne o en kilos de determinado producto, o en unidades de determinado producto, pero sí tenemos fichas salario, que eran las fichas que se pagaban los salarios. Ahora vamos a ver justamente un documento que es muy revelador, y el uso también como fichas control en producción. Así que en la minería vamos a ver fichas salario básicamente y algunos casos de fichas de control de producción. Aprovechando que está Ricardo Hansen presente, él es justamente el autor o la persona que consiguió el documento. Este documento es de la cantera de Juan Papini, del cantera Cerro Leones, aquí de Tandil. Justamente, si ustedes pueden ver la fecha, dice 1 de diciembre de 1907, Bautista Santoni en realidad era un obrero de esa cantera, y acá aparece registrado el pago. El pago en dinero y el pago en plecas. ¿Por qué plecas? Plecas era el término de ficha en yugoslavo. Era muy común usado acá en la zona de Tandil. Entonces todos conocían las fichas como plecas. Justamente en esta cuenta corriente del trabajo de este obrero, el año 1907, se reconoce acá que la persona cobraba en fichas, en dinero de moneda nacional, y a su vez, cuando retiraba algún producto, por ejemplo acá un colchón, o una comida, también se lo descontaba, ¿no? Como parte de, como si fuera un pago en especie, que se hacía este obrero.
Bueno, esto era el común funcionamiento de un economato en un sistema como el de Tandil, que se caracterizó en ese momento por la industria minera. Esto se fue repitiendo en muchos lugares de la República Argentina con diferentes tipos de actividades, pero el único lugar, por lo menos que yo he visto, el único documento que dice que se le pagó con fichas a una persona es en este libro que, por suerte y gracias a Dios, resistió el tiempo y llegó hasta nuestros días. Es el libro que tenía la cantera de Juan Papini, que para esa época registraba los pagos de los distintos empleados. Lamentablemente, la cantera de Conti tenía los registros más completos de la cantera de Tandil, pero se perdieron en la inundación de 1951, que ocurrió aquí, que fue una gran inundación, murieron muchas personas, gran parte de la ciudad quedó bajo el agua, y justamente una de las casas que fueron, propiedades que fueron inundadas y se perdió todo, justamente de la familia Conti. Lamentablemente los documentos se perdieron, por suerte parte de las fotografías se recuperaron, y bueno, y subsisten hasta nosotros, hasta nuestros días, algunas fichas que son realmente para apreciar. Vamos a empezar un recorrido, porque dijimos dónde funcionó esto de los economatos y el uso de fichas o vales metálicos en el pago, con el control del trabajo en la minería argentina. Vamos a empezar por lo más rico que tiene Argentina, que es el sistema Tandilia, no porque tienen plata la gente, sino que es rico porque hay muchas explotaciones donde se utilizaron precisamente fichas. El sistema Tandilia es un sistema montañoso en la provincia de Buenos Aires, acá lo pueden ubicar perfectamente, para aquellos que no son de Argentina, hay un parque que están escuchando de afuera. Es una cadena montañosa, no es la más alta de la provincia de Buenos Aires, o sea que cierra la ventana mucho más alta, pero esta es la más antigua. Tiene una edad aproximadamente de 2.000 millones de años y es del Cenozoico, y es, por supuesto, eso lo caracteriza por la piedra, la dureza de la piedra y la calidad de la piedra. Un sistema que nace en lo que se llama el Cabo Corrientes, en el Mar del Plata, y termina hasta en el partido de La Barría, lo que sería aproximadamente una de las conocidas estancias de los Herrera Vega. En todo este recorrido hay una serie de explotaciones mineras interesantes que circularon fichas, pero la gran mayoría están ubicadas justamente acá en la zona de Tandil. Así que vamos a empezar a hacer un recorrido por ellas. Previamente quiero mencionarles algunas cuestiones técnicas, o sea, qué lo que usaron, cómo funcionó la explotación minera, y como pueden ver en estas fotos de la época, la fuerza la hacían las personas, casi todos inmigrantes. El uso de herramientas requería necesariamente del auxilio de personas especialistas en el afilado y en el armado de las piezas. Había talleres especializados en eso dentro de las canteras, pero había una división del trabajo tal que cada persona se especializaba en determinada cuestión. Esta colección esta foto, que es una parte de mi colección de herramientas de cantera, todas las herramientas tienen más de 100 años, algunas encontradas incluso en las canteras, otras regaladas por familiares de canteristas, de antiguos canteristas, reflejan distintas herramientas, tienen distintos formatos, y justamente lo que tenemos acá son pinchotes, que acá vemos en la foto central de arriba cómo eran ubicados. Los pinchotes servían para cortar la piedra. Tenemos martelinas, uñetas, marrones, adoquineras, o sea, todas las herramientas que usaban las personas para producir en muy poco tiempo gran cantidad de cordones o de adoquines o de granitullos, que es un adoquín mucho más chiquito, que sirvieron para embellecer las ciudades del interior de la provincia de Buenos Aires y, por supuesto, la ciudad de Buenos Aires. Acuérdense que todo esto era previo al centenario
al centenario de la Revolución de Mayo. Acá vemos un canterista cortando piedra, usando estas herramientas. Acá tenemos lo que se llama una cubia, que es un grupo de 3 personas, donde uno sostiene un barreno y los otros van alternando un golpe al barreno, mientras esta persona que está sentada va girando el barreno para crear la perforación. Esa perforación es la que se utilizaba para poner la dinamita y hacer estallar la piedra. Por supuesto, había que tener una cancha muy importante porque un error en el golpe de la masa era seguramente un brazo partido de la tercera persona que está sentada. Y bueno, más adelante, cuando ya el corte de la piedra no era tan especial, o sea, no se trataba de tallar determinada piedra, sino que era piedra más para la construcción o piedra utilizada en los pavimentos, aparecen los marroneros. O sea, estas personas con grandes masas, la masa esta en realidad es un marrón, una masa que pesa entre 5 y 10 kilos, dependiendo del tamaño de la masa, y que lo que se hacía es, después de la explosión, era reducir al tamaño requerido la piedra y transportada en las zorras o vagonetas que vemos en la foto. Por supuesto que todo esto se utilizó a partir de la cubia que estamos viendo acá, estos tres personajes generando la perforación, se utilizaba dinamita, y esta dinamita era transportada por lo que se llamaban los foguines, que se encargaban no solo de transportarla, sino de colocarla, de sellarla, para que la explosión generara el efecto que uno hubiera esperado. Pero muchas veces, y de hecho hay documentos aquí en la ciudad que datan de explosiones a destiempo y por supuesto muertos, desaparecidos, hombres despedazados, como era normal en estas situaciones de gran peligrosidad en el manejo de la piedra. Con el tiempo, eso se mejoró en lo que es seguridad de los empleados y se utilizó, ya no se usó la dinamita con mecha, sino que se usó directamente cables eléctricos. O sea, se mejoró el explosivo, se utilizó cables eléctricos y la explosión se hacía con este aparato que aparece acá, que se llama explosor, y que se generaba la explosión a distancia con seguridad de las personas. Me ha tocado, recorriendo las canteras de Tandil, encontrar una, que es la cantera de La Blanca, donde todavía se ven en la pared importante en la altura, se pueden ver todavía colgando los cables que salen de los barrenos agujereados y sellados, pero que nunca fueron estallados, ¿sí? Así que eso todavía en Tandil se puede encontrar. No sé, no soy especialista en explosivos, pero no sé qué tiempo puede durar la peligrosidad de la explosión o no. Si uno conectaría un explosor a eso, si explosaría o no. Estamos hablando de más de 100 años. Bueno, empezando por una localidad muy cercana a la ciudad de Olavarría. Hoy Olavarría es noticia por el COVID-19, pero bueno, Olavarría se ha destacado también por tener diferentes explotaciones canteriles, y una de las que acuñó, circuló moneda privada, es justamente la cantera de Cerro Sotuyo, en Colonia Hinojo, que tiene la particularidad de ser la colonia más antigua de alemanes en la República Argentina. Su patrón original fue Gracioso Piatti, un italiano que llevó adelante la explotación de esta cantera y que con posterioridad se asocia a su cuñado, que es Brignoni, y justamente esta cantera Piatti Brignoni es la que va a circular estas hermosas piezas en varios valores, 5, 10, 20 y 100, y tienen que ver con valores en centavos. O sea, cuando veamos piezas, vamos a ver que hay, por lo general, valores que están asociados a centavos o a pesos. Pueden estar en este tipo de valor, por ejemplo 5 o 0,05, o decir 5 centavos. Vamos a ver que hay diferentes formatos, pero en realidad son justamente piezas que representan centavos, y la de 100 centavos representaría al peso. Bueno, acá está justamente el cartel que indica que en el año 1878 justamente es el primer asentamiento alemán
en Argentina, ahí en Colonia Hinojo, y que obviamente muchos de estos personajes trabajaron en la cantera de Piatti y Brignoni. Después vamos a saltar Tandil y vamos a ir para el lado de Mar del Plata y nos quedamos en la cantera Los Pinos. La cantera Los Pinos, en la zona de Balcarce, es una cantera que tuvo sucesivos dueños. La cantera más grande es la cantera que tienen a la izquierda, donde se explotó mayor cantidad de piedra y a su vez tiene un depósito de arcilla importante, y a su vez tiene otra cantera más chica, que es operada por una inglesa, la Pearson & Son, que el año pasado aparecieron latas en varios valores de esta cantera, que no se conocía. Por eso siempre digo que la exonumia lo que tiene de bueno, a diferencia de la numismática, es que tiene, todos los días puede aparecer una pieza absolutamente diferente, desconocida, de explotaciones desconocidas. Y eso es lo interesante o el desafío que tiene la exonumia de generar conocimiento permanentemente con cosas nuevas. Acá tienen el listado de empresas a medida que fueron explotando este frente de cantera, que es muy importante, muy grande. Hoy prácticamente abandonado. Había un proyecto de volverlo a explotar el año pasado, pero bueno, no sé en definitiva si eso se llevó a la realidad. Lo que es cierto es que para ellos, para la gente de Los Pinos, es una oportunidad, porque Tandil dejó de explotar muchas canteras que estaban muy cerca de la ciudad de Tandil. Tandil se ha extendido demasiado y ha generado poblaciones muy cerca de las canteras, por lo tanto, hubo una norma que prohibió a muchas de las canteras cercanas a seguir siendo explotadas. Entonces, se ha abierto oportunidades a otros lugares y este quizás sea uno de ellos. Sierras de Balcarce, que fue la última empresa que aparece aquí, que empezó su explotación en el año 1925 hasta el año 72, es la empresa que circuló fichas acuñadas por Varese, que ahora vamos a ver a continuación. Lo que tiene estas fichas, que a diferencia de las de Piatti y Brignoni, no están expresadas en centavos. Tienen un número que en realidad es un gran misterio, porque nadie sabe cuál fue su uso real. Una idea que tenemos, quienes estudiamos estas cosas, es que la cantera, por lo general, cuando se explota, no se hace en un solo lugar, sino que se hace en diferentes lugares. Cada lugar tiene una pequeña vía donde la vía corren las zorras. Entonces, a medida que se va explotando ese lugar y el lugar se termina la explotación de la piedra porque se encuentra en una zona que no es apropiada por la calidad de la piedra, lo que se hace es correr la vía y seguir la explotación en otro lado. Creemos que el uso de estas fichas era en realidad vales por producción, porque fíjense que hablan de vagonetas de arcilla o vagonetas de piedra marronada. O sea, piedra marronada es piedra reducida a golpes de marrón. Recuerda el marrón, la masa de muchos kilos. Y lo que pensamos que cada línea que se iba generando de explotación dentro de la cantera tenía un número. Entonces, correspondería, es una teoría, ¿no? Correspondería cada línea de producción a un número determinado, dependiendo del tipo de explotación, si era de arcilla o era de piedra. La duda aparece también con estas fichas diferentes, de esta cantera, se conocen valores 1 y 2, pero bueno, eso también podría seguir la teoría que les estoy mencionando. Algún día quizás aparezca un registro de la cantera donde diga específicamente para qué se utilizó. Yo publiqué hace mucho tiempo un trabajo de esto y la empresa existe todavía. Y se enteró del trabajo y me escribió. Pero nunca aclaró por qué usaban este tipo de fichas y decían ellos que no tenían registros de esa época. Y los registros eran muy recientes. Así que nos quedaremos con la duda hasta que un día aparezca, siempre está la posibilidad de que aparezca algún dato o algún registro.
Nos metemos en Tandil rápidamente. En Tandil tenemos la cantera del Cerro Leones. Tandil tiene varias explotaciones importantes. Cerro Leones, por un lado, Tandil con la cantera La Movediza y el Cerro San Luis, que está saliendo de Tandil hacia el lado de Ayacucho. Esos son los tres puntos donde la explotación se dio en mayor cantidad de obreros, donde existían pequeños pueblos, justamente contándoles lo que les conté hoy de cómo funcionaban, y donde circularon la mayor cantidad de fichas. Acá tienen, por ejemplo, Cerro Leones. Uno se preguntará por qué se llama Cerro Leones, y la respuesta es esta. Esta foto es de la época. Lo que tienen aquí, esta estribación de roca, era lo que ellos llamaban el León. Por eso lo llamaba Cerro Leones. Si hoy fueran ustedes a visitar el lugar, acá tienen una foto actual, ven que hay mucha planta, pero no hay sierra. ¿Por qué? Porque todas estas sierras que están en esta foto antigua desaparecieron. Todas estas sierras se convirtieron en cordones, granitullos y adoquines. De hecho, existe en el lugar una cava de unos 20 metros de profundidad, que la gente utiliza muy mal, por supuesto, porque está prohibido el ingreso, pero lo usan de pileta de natación en el verano. Por supuesto, es un lugar espectacular, hermoso para sacar fotos, pero muy peligroso, porque dentro de esa cava han tirado herramientas, restos de las construcciones que existían en el lugar, y por lo tanto muchas veces aparecen fallecidos por un accidente en ese lugar. Pero bueno, esta sierra famosa de Cerro Leones desapareció completamente, para siempre, y gracias a estas fotos que aparecen de la época uno puede recordar el porqué, el origen del nombre de la cantera. Otro de los patrones, o por lo menos otra de las empresas que funcionaron propiamente en ese lugar, hace este contrato. Este contrato es un recuerdo, y viene bien recordarlo a los que son nuestros maestros. Don Arnaldo Cugnetti, investigando, revolviendo papeles en el Archivo Histórico Nacional, encontró este contrato de sociedad entre José Sturla y José Sima. Justamente Sima es uno de los patrones más importantes que tuvo Cerro Leones, que en el año 88 genera este contrato de Sima y compañía para proveer piedra a la ciudad de Buenos Aires, que ya estaba encaminada en embellecer la ciudad para festejar los 100 años. Así que este documento es muy, muy importante, no existía en Tandil, aparece en Buenos Aires, y fue gracias al querido amigo Bernaldo, que se acordó de nosotros y lo fotografió. Dentro de la misma cantera de Cerro Leones, acá tienen nuevamente el famoso león. Todo esto, recuerdo, no existe más. Hubo diferentes patrones menores que trabajaron en estos lugares, entre los cuales tenemos a Cosini, Domingo Cosini. Tenemos una cantera llamada Sebastopol, que según la ficha dice TN y compañía. No hemos encontrado ningún documento que diga específicamente quién era el dueño. Pueden ser muchos, de acuerdo a las siglas, pero no queremos tirar nombres porque sí, y será parte de la investigación a futuro. Quizás algún joven acá a futuro pueda develar el misterio de quién era el famoso dueño de la cantera Sebastopol. Cantera que he visitado el lugar, que no existe tampoco nada. Este es un cerro que estaba detrás del Cerro Leones propiamente, era el Cerro Sebastopol, y hoy no existe absolutamente nada. Y acá tienen la foto de la ficha de cuero, o el cuerito llamado, que tiene una BJ en honor a Juan Basso. Juan Basso fue el último patrón canterista importante de la ciudad de Tandil, por lo menos asociados a familias canteriles históricas, que va a explotar la cantera Cerro Leones hasta que ésta se cierre. Siguiendo en la cantera Cerro Leones, puse específicamente este documento porque esto lo descubrí el otro día, revisando cartas viejas. Estas cartas es un libro copiador de cartas de una
de un empresario que se dedicaba no a explotar canteras, sino a vender piedra, que se llamaba Juan Scupi, y que tiene una carta fechada el 17 de noviembre de 1896, dirigido justamente a Enrique Schiaffino y compañía, que fue el que circuló estas piezas hermosas, pero bastante dañadas, muy difíciles de conseguir, donde él está reclamando dinero. En realidad, evidentemente, el amigo Schiaffino era un hombre bastante duro para regalar el dinero, evidentemente, porque tiene una carta de reclamo de dinero y a su vez está ofreciendo piedra, con lo cual la producción evidentemente era floja y que requería que terceros le proveyeran piedra para él a su vez vender seguramente a alguna empresa de Buenos Aires. Es un dato de color, pero interesante. Quizás la cantera que más datos tiene o la cantera que está más asociado al paseo turístico típico de Tandil es la cantera de la Movediza, porque estaba justamente en el predio donde estaba la piedra, y este señor, Domingo Conti, italiano, nacido en 1862 y llegado a Tandil en 1880, con su familia se instala en el mismo predio y construye esta casa de piedra que todavía existe, que lamentablemente todavía no se ha decidido darle un destino turístico específico. Lamentablemente hay una discusión ahí con el dueño actual de la tierra. Sería bueno recuperarla, es una casa espectacular. Yo sé que hay varios acá que están presentes en la reunión que la han visitado y que obviamente hoy requiere la reconstrucción de techos, pisos, puertas y ventanas que ya no existen, pero las piedras tienen 40 centímetros de espesor. Piedras sacadas de la misma explotación de la cantera y que no solamente está la casa, sino que está la fonda, donde se le daba de comer a los obreros, están los talleres de la maquinaria, están las casas de huéspedes. O sea, es un lugar realmente para recuperar. Esperemos que también lo logre en algún momento. Las fichas, justamente, esta es la primera ficha que yo tuve en mi colección, allá por fines de los 70, y que fue quizás lo que despertó el interés por el tema. Es una ficha hermosa, que representa justamente el icono de la ciudad de Tandil y que va variando en valores, incluso de diferentes puños, entre 5 centavos, 10, 20, 50 y 100, que equivale al peso. Bueno, acá la foto que yo les decía, esta foto de arriba, una foto de la piedra caída, la X en la piedra indica el punto donde se apoyaba la piedra oscilaba, se llamaba piedra movediza, y lo que se ve atrás de la piedra, es lo más interesante para nosotros ahora, es ver a los costados y arriba de la piedra, como pueden observar acá, ahí o aquí mismo, están las construcciones de los obreros. Acá estaban la fonda, los alojamientos de solteros, los alojamientos de casados, justamente era la cantera de Conti que estaba funcionando en ese lugar. Esta foto es de ahora, una foto que no está sacada en la misma perspectiva, pero para que se den una idea, en este lugar, donde hoy hay muchas plantas, y donde no se ve la casa, acá en el centro estaría la casa famosa de piedra de Conti, toda esta zona serían los lugares donde estaban alojados los obreros que trabajaban en la piedra. Por eso, este relato de que posiblemente los anarquistas hayan volado la piedra, porque las personas que estaban sobre el cerro, admirando la piedra, sacándose fotos, lo que podían ver detrás justamente era el sudor de los montenegrinos trabajando en la misma explotación. La piedra cayó un 29 de febrero de 1912 y hoy existe en el lugar una reproducción que no es movedizo, que tiene bastantes críticas, pero respeta bastante el formato de la piedra original. No es exactamente lo mismo, pero bueno, el intendente de ese momento, que es el mismo del actual, estuvo siempre empecinado en que esa piedra tenía que ser
de alguna manera repuesta, cosa que es imposible, la piedra se partió, hubiera sido imposible colocarla en su lugar, pero bueno, hoy hay una réplica. Acá hay otras fotos de la cantera de diferentes ángulos. Acá pueden ver los alojamientos que yo les decía, que se veían de lejos, cuando están más cerca. La fila de zorras que van hacia la carga del ferrocarril. Justamente el desarrollo en Cerro Leones, en Movediza y en Cantera San Luis generó que el tren que había llegado a Tandil en 1883 extendiera ramales a partir del año 1887 hasta el año más o menos 1890, diferentes ramales para que la piedra que se producía en Tandil, por cientos de toneladas, tuviera acceso a diferentes ciudades de la provincia, incluso de otras provincias, y principalmente la ciudad de Buenos Aires. Acá hay una foto sacada, debajo hay una foto sacada desde la piedra movediza, y lo que van a ver justamente son la población de canteristas, y acá en el centro, entre los árboles, la casa de piedra, que habíamos visto más en detalle en una foto anterior. O sea que había casi una relación directa de visión entre la casa de Conti y la piedra movediza. Hubo otras canteras en la zona de la movediza con diferentes patrones. No está muy claro si tenían que ver o no con Conti, pero evidentemente eran patrones fuertes, eran personajes importantes en la vida económica de Tandil, entre ellos Basso, el mismo Basso que tenía cantera en San Luis y cantera en Cerro Leones, también lo tuvo en la movediza. Es quizás el patrón que más explotaciones canteriles distribuidas tuvo, y por supuesto cada una de ellas usó el mismo sistema, ¿no? El mismo réplica de economato, el uso de ficha, el pago, la prohibición de ingreso de personas ajenas. Era muy común correr a tiros, por ejemplo, a los marcachifles que iban a tratar de vender prendas a las damas que vivían en estos lugares, y por supuesto las guardias armadas que custodiaban estos lugares se encargaban de retirar. Porque por supuesto todo eso iba en contra del mismo negocio que tenía el patrón de que el obrero fuera a cambiar su ficha dentro del almacén o de la proveeduría del establecimiento. Antonio Tonetta también es otro patrón interesante. Bueno, acá para Ricardo Hansen, mi compañero de trabajo del libro, es muy particular esto porque su abuelo, su bisabuelo, creo que trabajó en esta cantera, por lo tanto, él siempre tuvo de toda la vida una colección de estas fichas. Algunas de ellas son extremadamente raras de conseguir. Fichas que fueron acuñadas, fíjense, en metales como bronce o cobre, muy bonitas, y creo que también representan esta explotación del obrero y el pago en la proveeduría. En 1908, cuando ocurre la gran huelga, lo que va a pasar, se acuerdan que yo les comenté que los patrones quedaron en lockout, cerraron las canteras, echaron a todos los canteristas afuera, los obreros, y lo que se generó es que estos obreros emigraran a otras ciudades. De hecho muchos fueron a las canteras del Minuano en Uruguay, muy cerca de Colonia, o viajaran a Batán, a la zona de Batán, que también había canteras de tela blanca. Algunos fueron para la zona de Balcarce o para la zona de Olavarría, pero otros se quedaron en las inmediaciones de Tandil explotando pequeños lugares que no habían sido explotados masivamente, y algunos se convirtieron, porque tenían un poquito más de dinero, un poquito más de cabeza, se convirtieron en pequeños patrones. Los patroncitos del cordón de los libertarios, o los patroncitos de la Aurora, como se los llamó en su momento, y que por supuesto acuñaron también sus propias monedas. Era lo que había aprendido a hacer, utilizar el mismo formato de economato, pero en una forma más reducida. Por supuesto que utilizaron sus monedas, algunas son extremadamente raras,
y creemos que hay muchas piezas que no se conocen, o valores que no se conocen, pero que en algún momento deberían aparecer. Lo que juega en contra para encontrar piezas de este tipo, yo creo que es que como era un factor de opresión de los obreros y de sus familias, muchas piezas fueron destruidas, fueron eliminadas, tiradas a la basura, enterradas, y muchas de ellas incluso en alguna época fueron utilizadas para construir arandelas, como pasó muchas veces con monedas viejas. Entonces, lamentablemente, se han perdido. Hay un relato muy conocido, por lo menos conocido en el ambiente de las canteras. Matteo Galvasini, un italiano que trabajó en el Minuano, allá en Uruguay, pero que también vino por Tandil, se lo conocía como el poeta de la huelga. Y este poeta de la huelga tenía algunos versos, entre los cuales, por ejemplo, tienen uno en contra de un patroncito de la Aurora, emitió quizás o circuló una de las piezas más bonitas que hay de la minería argentina, que son las fichas de Osvaldo Bartoluzzi. Ahí tienen la ficha, ahí tienen un pajarito de dibujo. No sabemos por qué tiene el pajarito. Yo investigué el escudo familiar de Bartoluzzi y no tiene ningún pajarito, por lo tanto no sabemos si era un pájaro que era muy común en la zona, o porque él se le ocurrió esto, o porque le ofrecieron este modelo de diseño de cuño y lo aceptó. Pero bueno, es muy común que por ahí un pájaro aparezca, un animal en el escudo familiar, pero bueno, no es el caso de Bartoluzzi. Para Bartoluzzi le dedicó, por supuesto, una cuarteta, el amigo Matteo Galvasini, que le dijo: ahí lo tiene a Bartoluzzi, hombre de gran capital, tiene 3 carros sin ruedas, se metió en la patronal. Pensando que Bartoluzzi en realidad era un obrero de cantera que tenía un poquito más de dinero, un poquito más de, quizás de conocimiento de la cosa o de manejo de la gente, que se convirtió rápidamente en uno de los pequeños patrones de la Aurora. Y así podríamos llegar a hablar indefinidamente. O sea, hay muchos patroncitos, cada uno utilizó sus fichas, y seguramente aparecerá algún día alguna ficha desconocida de algún patroncito nuevo. Nosotros no tenemos registro. De hecho, no existen registros de estas cosas, y solamente se pueden encontrar algunos pequeños relatos dentro de lo que es la Unión Obrera de las Canteras, que han conservado, e incluso en la época abrieron una seccional del sindicato dentro de la zona de la Aurora. Para que se ubique en la zona de la Aurora, en Tandil está lo que sería la zona del cerro del Centinela, que es un lugar turístico típico de ir a visitar. Esta roca parada en la punta que se salvó justamente de ser volada y convertida en adoquines. El día que la vayan a visitar, háganme caso, bajen la piedra y van a encontrar un barreno que está justo al pie de la piedra. O sea, el barreno estaba preparado para colocarle dinamita y hacerlo volar. Por suerte, el patrón se dio cuenta, lo evitó, y hoy es uno de los paseos más queridos y conocidos de Tandil, que incluye ahora un aerosocio. Bueno, yendo a lo que es una cantera muy cercana a la ciudad, que justamente fue una de las que sufrió el cierre de canteras cercanas, es la cantera Vicuña, que posteriormente se llamó Albión. La cantera Albión circuló fichas en aluminio que son muy conocidas. Esta ficha de cantera Vicuña es una explotación que nace aproximadamente el año 1887. La dirige Pedro Francisco Vicuña, es un personaje muy importante de Tandil porque hizo grandes donaciones. De hecho, la esposa fue la que donó los fondos para que se construyera el Colegio San José, colegio en el cual yo terminé de estudiar mi secundaria y fui profesor ahí durante 30 años, donde mis hijos estudiaron. Un colegio muy, muy importante que está ubicado, construido en lo que era el terreno propio del Fuerte Independencia, en el pleno centro de la ciudad de Tandil. Y acuñó estas piezas extremadamente raras y extremadamente bonitas. Desconocemos quién fue el acuñador, suponemos que fueron acuñadas en Argentina, en Buenos Aires,
pero tienen un formato que ustedes pueden encontrar en otras piezas para otras actividades. Hay piezas iguales acuñadas para forestales, acuñadas, ahora me recuerdo, hay un aserradero de Tucumán que está acuñado de la misma manera, pero no sabemos exactamente quién fue el acuñador porque las piezas no están firmadas. Bueno, como les decía, la cantera Albión sigue la explotación de la cantera Vicuña en el mismo lugar, y la cantera Albión nace en 1918 de una sociedad entre Pedro Pavlovich y Casimiro Méndez. Acá hay justamente una propaganda de los diarios de la época, donde está la explotación, esto está la foto del lugar donde estaba la explotación. Todo este lugar, en realidad, hoy es un gran hueco, porque la explotación siguió hasta hace pocos años, y donde la explotación manual de la piedra se convirtió en una explotación industrial, donde se volaban cientos de toneladas de piedra por día, que es justamente una de las situaciones que produjo la queja de la población, que ya estaba a muy pocos centenares de metros del lugar. Entonces, lo que hizo esta empresa fue circular básicamente piezas que no son fichas salarios, son fichas de control de producción. Fíjense, una ficha octogonal dice 150 adoquines comunes especiales, y una ficha circular que habla de 150 adoquines. Solamente hay 2 casos de fichas salario acuñadas por esta empresa, circuladas por esta empresa, que suponemos que fueron confiscadas porque por lo menos hay un documento escrito que hace referencia a que la pieza no circuló de manera generalizada, sino que rápidamente, como estaba en contra de la norma de prohibición de uso de ficha privada, de uso de moneda privada, fue confiscada por la policía, y muy pocas han subsistido al día de hoy. La ficha por valor de $1, incluso dice en moneda de circulación, lo cual está obviamente en contra de la norma vigente, y la ficha de 50 centavos de moneda de circulación. Estos son los casos emblemáticos de Tandil. Es una pieza, las piezas, por lo menos las piezas de control de producción, son bastante comunes, existen en casi todas las colecciones de los numismáticos argentinos. Pasamos a la cantera de la Blanca, era la cantera que yo les había mencionado, que se veía todavía colgando de los huecos que fueron preparados para las explosiones, las mechas, que no fueron estalladas. Esta cantera, que está bastante alejada de la ciudad, difícil acceso, está en la altura máxima del cerro, y ahora es bastante complicado acceder porque hay custodia, es propiedad privada, no se puede entrar, pero circuló esta bellísima pieza donde lo que encontramos es el nombre justamente de Vaso, que se repite, por ese Vaso en la movediza, Vaso en Cerro Leones, Vaso ahora lo vamos a ver en el Cerro San Luis, también está en la cantera de la Blanca, pero asociado a un francés de apellido Rivière. Y acá están los valores en centavos, ya no aparece el 5 solo, sino aparece el 0,05, 0,10, 0,20, 0,5 y 1, que representa un peso, donde estas hermosas piezas acuñadas por Constante y Alberto Rossi van a embellecer nuestras colecciones. Un poco para terminar el recorrido por Tandil, tenemos la cantera San Luis, también de Juan Vasco como dueño, como titular. Circuló piezas, algunas de estas son extremadamente raras. Hay valores comunes, aparecen, otros valores son muy, muy raros. Es una cantera que todavía está en explotación. Esta cantera, como está alejada de la ciudad, se le permite la explotación, y es muy común encontrarlo en el cruce de la ruta 74 y 226, que están muy pocos kilómetros de la cantera, los camiones llevando piedra a diferentes lugares de la República Argentina. Y bueno, estas piezas también están reflejadas en centavos y en valor $1, acuñadas también por Constante y Alberto Rossi.
La explotación de esta cantera fue entre el año 1916 y 1920. Bueno, ya para salir de la provincia de Buenos Aires me voy a ir a la provincia de San Luis, una explotación muy particular, a cargo de una empresa de capitales alemanes, como es Hansa, Sociedad Minera, creada en la ciudad de Rosario, pero una empresa que obviamente respondía a los intereses alemanes, y la producción de esta cantera es básicamente wolframio o tungsteno. El tungsteno es un elemento muy utilizado en la industria bélica y por lo tanto las cientos de toneladas de esta mina, que tiene gran profundidad, fue destinada justamente a Alemania para la industria bélica. Esta empresa nace en 1898 y va a proveer básicamente lo que es la industria bélica de la Primera Guerra Mundial. Hubo después alguna explotación posterior que se hizo a raíz de la Guerra de Corea, pero hoy prácticamente esto está abandonado, es un pueblo fantasma. Los cóndores es una pequeña población de la provincia que subsiste, pero bueno, obviamente no tenía o no tiene ahora el auge que tuvo en su momento, y donde se circuló estas hermosas piezas que pueden observar. Son bastante raras, en algún momento habían aparecido varias, hace mucho tiempo que yo no veo que aparezcan nuevas, valores de 5 centavos, 10 centavos, 20, 50, todas en el mismo diámetro, todas el mismo material, en bronce, muy bonitas. La particularidad es que las piezas están numeradas todas, y ninguna supera el número 999, por lo menos nunca han aparecido una, con lo cual indica que no hubo una acuñación mayor a ese número. No sabemos exactamente dónde termina, porque deberíamos tener todas las piezas para establecer cuál es el número final de piezas acuñadas. Lamentablemente es muy difícil encontrar un documento que diga cuando la empresa compra al proveedor, a la empresa acuñadora, las piezas, o ordena acuñación de determinado valor en tanta cantidad. Un par de documentos yo he visto en la esquina, gracias a don Ricardo Buirá, que está aquí presente en la reunión, pero no hemos visto nada para el ámbito de la minería o de otras actividades de la Argentina. Saltamos al sur y nos vamos a la provincia de Santa Cruz y vamos a las Salinas Cabo Blanco. Las Salinas de Cabo Blanco están ubicadas en cercanía a lo que se conoce como Faro Cabo Blanco, que está la foto, lo van a ver. Hoy es un lugar totalmente inhóspito, desierto, pero esta actividad, a partir del año aproximadamente 1887, cuando son las primeras exploraciones, los primeros cateos, y se descubre un importante yacimiento de sal, es explotado, pero a partir de 1900 es cuando este italiano, Parmigiani, se encarga de llevar adelante esta empresa llamada Grandes Salinas de Cabo Blanco, que tenía un muelle propio. Por supuesto, la salina no estaba muy cerca del lugar, está a varios kilómetros, pero había todo un sistema de transporte en un decovil que llevaba las bolsas de sal hasta el muelle y de ahí eran cargadas a los buques. Hay casi nada de información sobre esta empresa, pero sí están todos los registros de los buques que fueron a buscar bolsas de sal. Por lo tanto, podemos decir que a partir del año 1901 había cargamentos de esta empresa en buques que iban a la ciudad de Buenos Aires. Obviamente, las salinas tenían un gran auge porque se utilizaba en la industria cárnica, en otras industrias, tema que después pasaría a un segundo plano con el devenir de la actualidad. Siguiendo con el tema Salinas, y aquellos que recorren la ruta 22 entre Bahía Blanca, por ejemplo, y La Adela, yendo hacia Río Colorado, se va a encontrar muy cerca de La Adela con un desvío pequeño, de hecho lo pueden ver desde la ruta, este lugar se llama Anzoátegui, un pequeño poblado
que, que van a hacer allá por el año 1906, una empresa cuyo dueño era un uruguayo, Fortunato Anzoátegui, y que va a traer gran cantidad de uruguayos inmigrantes para instalarse en ese lugar, para que lo ayuden, para que colaboren con la actividad. La empresa era una gran estancia que tenía grandes plantaciones de caldenes y, por supuesto, tuvo grandes contratos con la industria ferroviaria argentina para proveer carbón o madera para hacer carbón. Por lo tanto, la salina no era la única actividad que se generó en este lugar. Anzoátegui fue una persona que se enriqueció con la explotación forestal, hablando de la provincia de La Pampa, y en las salinas. Y las que se conocen son estas piezas, que son todas fichas de control de producción, como por ejemplo acá ven fichas por una vagoneta de sal, por 10 vagonetas de sal, 50 o 100 vagonetas de sal. No queda muy claro cómo se hubiera utilizado una ficha de 100 vagonetas de sal, pero bueno, algún día podremos develar el misterio y establecer por qué se utilizaron este tipo de piezas. Básicamente, el pago de sus obreros era con vales papel. ¿Ven? Acá tienen dos ejemplos, hubo otros, pero básicamente los relatos de la gente que escribió algo sobre esta empresa habla que los obreros eran pagados por los vales, que por supuesto los vales eran cambiados a una proveeduría de la empresa, proveeduría que funcionaba donde hoy está la administración. Acá está la foto, tuve posibilidad de visitar el lugar. Y, por supuesto, si preguntan de los vales y las fichas, nadie sabe nada, eso no existe más. La gente ahora no sabe ni siquiera que existió el uso de fichas y vales, pero eso es normal cuando uno está investigando o está hurgando distintas empresas en busca de estas piezas. Acá Mariano Cohen seguramente se va a poner contento, porque es un lugar que él ama, el historiador y numismático de las acuñaciones riojanas, las minas de Famatina, ubicadas en la provincia de La Rioja, también utilizaron, diferentes empresas utilizaron fichas, muy bonitas estas fichas. Está la empresa Parchapé, pero también está la empresa francesa de Famatina, que acuñó piezas en zinc, que son muy raros de conseguir. Y este lugar, obviamente, también se mantuvo utilizando el formato economato, el uso de fichas para el pago de sus obreros. Acá ven fichas que son en centavos y una pieza extremadamente rara, que es la de un peso. Y no sé si hay una conocida o dos. Yo he visto una sola, y la tiene un gran amigo que está aquí presente. Volviendo a la provincia de San Luis, nos encontramos con una empresa llamada Mina Loma Blanca, que en realidad el dueño de esta empresa fue la misma Hansa, empresa que explotaba con Carán, porque en este lugar también se explotó lo que se llama chelita, wolframio o tungsteno, o sea, elementos utilizados en la industria bélica, en determinados instrumentos, y por lo tanto la explotación tuvo, a partir del año 1916, una gran producción destinada obviamente a los mercados europeos. Estas piezas, que no sabemos, no conocemos quiénes son los acuñadores, están expresadas en centavos y en pesos. Lo que llama la atención, justamente, es una ficha en valor 10 pesos. Ahora habíamos visto que el valor máximo había sido 1 peso. Bueno, este documento lo conseguí la semana pasada, un informe de la Secretaría de Estado de Industria y Minería, es del año 50, pero como cuenta la historia de la mina, justamente acá habla que hasta el año 1916 Hansa es la que inicia la explotación de la mina Loma. O sea que es el documento que ratifica lo que les estoy diciendo. Bueno, esta explotación, o para cambiar de tipo de explotación y de provincia argentina, vamos a ir a Neuquén.
donde esta empresa, fundada a partir de un chileno que en 1905 compra a los originales dueños de la tierra, de la mina La Julia, en el Cerro Minas, los sanjuaninos dueños de la tierra le venden en un negocio muy bueno al señor Alfredo Osa este lugar, la explotación, que él va a convertir con capitales, con ayuda de capitales extranjeros, en una empresa de explotación del oro. Esta tiene justamente un modelo de la acción de la empresa y las fichas donde hablan de centavos y en pesos para canje en mercaderías, obviamente todo respetando este formato de economato y en canje obviamente a precios superiores al mercado y donde el obrero era ampliamente explotado, no tenía ninguna posibilidad de conseguir elementos más baratos ni dirigirse a un lugar a comprar, porque todos estos lugares estaban completamente alejados de la civilización, llamémoslo de alguna manera. Por supuesto que hay otros emprendimientos mineros en Argentina, hay muchos. Acá tenemos, por ejemplo, la Compañía Internacional del Bórax, una empresa belga. Tenemos las minas de castaño, que también son interesantes, porque son piezas extremadamente raras. Las minas de Leoncito, Pini en Tandil, la Boratera Triunvirato en Jujuy, o las canteras de Frenzel y Olavarría en la zona de Torquín, dato que fue recuperado hace muy pocos días por el amigo Pablo Cherbero, que también nos está acompañando en la reunión. Descubrió en una guía de la época justamente el nombre de esta empresa. Nosotros creíamos que era una letra E y una letra O, y en realidad fue una F y una O, y coincide en el registro donde aparecen los nombres de Frenzel y Olavarría como dueños de esta explotación. Como conclusión de todo esto, es que la vida empresarial en Argentina de esa época, en la mayoría de las actividades, y principalmente la actividad minera, estaba organizada bajo el formato de economato. No hay relatos o escritos sobre empresas de la época donde estamos hablando 1870, 1930, más o menos en ese lapso del tiempo de la historia argentina, hubo empresa minera que no respetara este formato de economato. El pago obrero en su mayoría eran medios privados, sea en vales papel o sea en fichas salario, donde algunos patrones circularon fichas interesantes, y son muy pocos los casos del uso de vales papel, y que, por supuesto, al haber en esa época unas 2.000 explotaciones mineras, creo que es una gran oportunidad para los numismáticos seguir investigando, seguir preguntando, seguir revolviendo, que van a aparecer seguramente fichas nuevas, explotaciones desconocidas, como suele aparecer en las explotaciones forestales o en las empresas agropecuarias con el uso de las fichas de esquina. Creo que para la exonomía es una gran oportunidad. Y si tuviéramos en promedio, si sacáramos una cuenta de las piezas que por año aparecen nuevas a lo largo del año, casi prácticamente podría decir, sin equivocarme, que hay una ficha por día que aparece nueva, desconocida para el ambiente numismático. Por lo cual, esto le da un interés particular a esta rama de la numismática. Les dejo algunos libros que han sido utilizados para sacar datos. Es muy recomendable el libro de Hugo Nario, lamentablemente falleció el año pasado, es un autor local, que escribió con lujo de detalles la vida de las canteras, porque él trabajó a fines de los 60 y principalmente en los años 70, entrevistando a los últimos canteristas o familias de canteristas que utilizaron fichas. Por lo tanto, de primera mano tenía grandes relatos, muchos datos, pero él nunca había visto y se sorprendió cuando le mostramos este documento que Ricardo había conseguido de la cantera de Papini,
donde mostraba el pago con plecas. O sea, hasta ese momento él nunca había visto un documento donde se reflejaba de puño y letra el pago a los obreros con fichas o el uso de plecas. Por supuesto, el informe de las clases obreras de Vialema Macé, imperdible para entender la situación, y por supuesto iban a encontrar datos de cualquier tipo de actividad. Los informes de la Secretaría de Trabajo, el de 1910 es muy importante porque prácticamente habla de las canteras, y por supuesto nuestro libro, que tenga el placer de tenerlo, el gusto de tenerlo, lamentablemente agotado, tiene eh, un tour por todas las actividades, algunas actividades conocidas y otras no tanto, donde se utilizó el uso de fichas y donde explicamos todo esto con mucho lujo de detalle. Bueno, por lo pronto, muchas gracias a todos. Vamos a abrir un espacio de preguntas o de aportes. Gracias por escuchar.